Bueno, esta es la clase 8 del idioma extranjero inglés de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue. ¿Qué veremos hoy? Estructura de la oración en inglés. Frase nominal, la introducción. Vocabulario, estrategias de adquisición de vocabulario principalmente. Dentro de la estructura de la oración, acá nos vamos a guiar un poco por lo que tienen ustedes en las guías, en el material de las guías de apoyo para la lectura, en la página 6. Al igual que en nuestra lengua, las oraciones en inglés contienen básicamente una frase nominal con un sustantivo como núcleo y una frase verbal con un verbo principal y sus complementos. Son los elementos necesarios y obligatorios para construir una oración. Por ejemplo, communication is a complex process. Acá tenemos communication, que es la frase nominal, está constituida por un sustantivo núcleo. Is, que es la frase verbal. A complex process, que es un complemento, pero también es una frase nominal, porque está constituida por un sustantivo principal, process, premodificada por complex. The world changes rapidly. Acá tenemos the world, frase nominal, el mundo, changes, frase verbal, cambia, rapidly, complemento, rápidamente. El mundo cambia rápidamente. Bien. La mayoría de las oraciones en los textos académicos son más complejas que estas que estamos viendo recién, en el sentido de que agregan mayor información para ampliar una idea o especificar un concepto. Nosotros en esta primera parte del año nos vamos a focalizar en lo que es la frase nominal, que sería una parte de esa oración más compleja. La frase nominal es esa parte de la oración, ese segmento que está constituido por un núcleo principal, con un núcleo que es un sustantivo. O sea, la palabra más importante de esa frase nominal es un sustantivo o un pronombre en inglés. Algunas frases tienen una lectura y una traducción iguales o similares a nuestra lengua. Por ejemplo, the ecosystem, el ecosistema, a new cure, una nueva cura. Tengo casi un equivalente palabra por palabra y en el mismo orden lo leo tanto en inglés como en español. En otros casos se debe encontrar la traducción adecuada en la lengua materna agregando lo que sea necesario. Por ejemplo, all men, todos los hombres. Language, el lenguaje. Children, los niños. Human beings, los seres humanos. En estos ejemplos fue necesario agregar un artículo en castellano para que la frase se complete. Van a ver que en español hay mayor uso del artículo que en inglés, así que muchas veces en inglés el artículo no está, pero al decirlo en español lo incluimos. Esto lo tienen en la página 8 de las guías. ¿Qué modificadores puede tener el sustantivo núcleo de esta frase nominal que estamos viendo? Puede estar precedido por varios modificadores. Y acá es donde estamos hablando de la premodificación, porque tengo sustantivo núcleo de la frase nominal que está precedido o que antes de ese sustantivo hay otras palabras. Esto es lo que llamamos la premodificación. Son palabras que están antes de ese sustantivo. Puede haber artículos, demostrativos, numerales, cuantificadores. Acá tienen una lista con ejemplos en inglés traducidos al castellano. Los numerales, si algunos no se acuerdan bien de los numerales, ustedes tienen el anexo, que es otro material con el que están, que consta ahí en la plataforma. En las páginas 4 y 5 tienen más información o más datos sobre los números o los numerales. Pero estas son todas palabras que anteceden al sustantivo principal. Otros modificadores que pueden anteceder al sustantivo, que están antes, que lo premodifican, son adjetivos posesivos. Its, his, her, en este caso existence, o their ideas, su existencia, sus ideas. También tienen listas de adjetivos posesivos en el anexo en la página 17. El sustantivo principal de una frase nominal puede estar precedido o premodificado por un adjetivo. Por ejemplo, a new cure, una nueva cura o una cura nueva. Acá tenemos cure, el sustantivo principal, el núcleo, premodificado por new. Lo puedo leer en el orden en que aparece en inglés, a new cure, o también por este caso en castellano podemos decir una cura nueva o una nueva cura. En el segundo caso, el sustantivo principal es function.
Entonces, función, una función socializadora, que es el significado socializing, que lo está premodificando. Los sustantivos también pueden estar precedidos, premodificados, por otro sustantivo, como en el caso de los tres ejemplos que vemos acá: Behavior Patterns, Research Center, Science Popularization. En este caso es necesario agregar algo. Yo siempre empiezo leyendo por el último elemento de la frase nominal, o sea, por Patterns, Center o Popularization, y la palabra que está antes la está premodificando, pero es necesario agregar en estos tres casos una preposición para que quede correcta la frase en español. Patrones de conducta, centro de investigación, la popularización de la ciencia. Bien. Habiendo analizado estos casos, vamos ahora a hacer la actividad número 1, que la tienen en la página 9. Son 10 frases. Yo la dividí en dos partes, la parte A y la parte B, porque agrupé las frases por su similitud. Entonces, vamos a ver primero estas 4 frases: New Approaches, A Long Crisis, Human Values y Educational Systems. Todas constan de un sustantivo principal, el núcleo de la frase nominal, que en este caso es el segundo elemento porque es el último elemento de la frase, el último componente de la frase, precedido o premodificado por adjetivos: new, long, human y educational. Entonces, acuérdense que hay que empezar a leer por el sustantivo principal, por el núcleo, y el adjetivo que está antes, que lo está premodificando, da una característica de ese núcleo, de ese sustantivo principal. Vamos a ver un poco de vocabulario. Approach significa enfoque. Ahí tienen approaches, que es el plural de enfoque. Approach, hay otra palabra que en inglés significa lo mismo, que es perspective. Así que el significado de approach es enfoque o perspectiva. Colocaciones con approach, o sea, con qué otras palabras suele ir acompañada approach, como enfoque o perspectiva, puede ir a veces precedida o premodificada por el adjetivo scientific. Ahí tendríamos un enfoque científico. Bien, estas 4 frases ustedes las hacen, acuérdense que al final están las respuestas correctas para que se autoevalúen. Ahora vamos a ver la segunda parte, que también están dentro de la misma actividad. Las frases serían estas. ¿Qué es lo que aparece acá en estas frases? Una preposición. En todas hay una preposición. Of, to, in. Por ejemplo, en la primera, la preposición of está precedida por the language, dice the language of exclusion. Cuando tengo una preposición, el sustantivo principal es el que aparece antes de esa preposición. O sea que ahí empezaría leyendo por el bloque the language y después le agrego lo que aparece después de la preposición of exclusion. En el número 10, la preposición es in. Antes de la preposición in tengo el sustantivo núcleo, que es education, pero que a su vez está premodificado por liberal. A continuación de la preposición in está el sustantivo principal, está el núcleo age, que está premodificado por scientific. Entonces, empiezo primero leyendo por el sustantivo que está antes, por el sustantivo que está antes de la preposición, que sería liberal education. Y después le agrego lo que dice después de la preposición. Liberal education in a scientific age. Dentro de estos dos bloques leo primero el sustantivo principal. Acá tienen un glosario de algunas palabras que aparecen dentro de estas 10 frases para que les resulte más fácil o más rápida la comprensión al español, que es la actividad que ustedes tienen que hacer, y después se autocorrigen con las guías que están al final. Algo de vocabulario. Algunas palabras para apuntar e intentar aprender y recordar. New approach. Vimos que approach como sustantivo es enfoque, perspectiva, y que equivale a perspective en inglés. Esta palabra approach a veces va a ser sustantivo y a veces va a ser verbo, según el contexto. Como verbo significa acercarse o aproximarse, o también abordar, dependiendo de con qué va acompañado. Por ejemplo, en la frase approach a problem, ahí sería abordar un problema.
A wide range of concepts, que lo vimos, vamos a trabajar un poco con cada una de estas palabras por separado. Wide es un adjetivo, significa amplio. Otras palabras que en inglés también significan amplio, grande, extenso, son broad, big y large. Serían equivalentes. Wide, broad, big y large. Las cuatro tienen este significado de amplio, grande, extenso. Range, como sustantivo, que significa gama, rango, alcance o variedad. Otras palabras que en inglés también tienen este mismo significado son scope y variety. Más colocaciones, o sea, como frases que pueden ir acompañando a wide y a range. A wide scope sería un amplio alcance, un amplio rango. A broad range también, un amplio alcance o un amplio rango. The many faces of humanitarianism. Face, vamos a focalizarnos en la palabra face. Ahí faces es el plural de face. Vimos que con sustantivo, face es lado, cara, parte visible. Equivale a la palabra side en inglés, que significa lo mismo, lado o cara. Y como verbo, face significa mirar o enfrentar. Por ejemplo, face reality, enfrentar la realidad. La palabra ethics, que la vimos en A Scientific Approach to Ethics. Ethics con ICS es la ciencia, ética. Hay varias ciencias que terminan con ICS, Mathematics, Economics, acá sería el caso de ética. Ahora, ethical, cuando termina con AL, es el adjetivo. Algo es ético o ética. The Politics of Human Rights, acá lo mismo. Politics termina con ICS, es una ciencia, sería la política. Ahora, si termina con AL, political, es el adjetivo, algo es político. Si termina con IAN, politician, es el sustantivo, se refiere a la persona que se dedica a la política. Por ejemplo, political party, acá sería partido político. Political está premodificando a party. Experienced politician sería político o política experimentada. Politician, sustantivo principal, premodificado por experience. Popular conservative politicians, sustantivo principal, premodificado por popular y conservative. Las políticas conservadoras populares. ¿Qué vimos hoy? Estructura de la oración en inglés, frase nominal y sus componentes, actividad número 1, fichas de vocabulario y a continuación tienen las respuestas para la autocorrección de la actividad número 1. Recuerden, si sus versiones difieren en algo con estas, no significa que estén mal. Puede haber más de una versión de la misma frase. Nos vemos en la próxima clase.